En este momento, el mundo ha entrado en la edad de hielo. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 851. Esta es la primera vez desde el desastre que el Ministerio de Ingeniería Nacional ha llevado a cabo un trabajo formal. En este momento, todos están muy emocionados. Después de todo, este es su primer proyecto después de regresar al terreno. Todos me animan. Este es el primer proyecto nacional que recibimos después del desastre. No se equivoquen y pierdan la cara de nuestro Departamento de Ingeniería del Estado Oriental. Ministro, no se preocupe, ya hemos hecho este nivel de proyecto innumerables veces en el 150, ¿cómo podría algo salir mal? Esto no es necesariamente cierto. Después de todo, no he tocado una herramienta durante medio año. Si algo sale mal con su mano, tal vez todos deberían animarse. Los trabajadores de estos departamentos nacionales de ingeniería están naturalmente muy contentos de poder regresar al terreno. Después de todo, hacer grandes proyectos nacionales es lo que más desean hacer. Cuando viven en Ski City o Ocean City, solo pueden hacer algo sobre mantenimiento. Ahora finalmente están regresando a la Tierra y lanzando oficialmente su misión de ingeniería nacional, por lo que han invertido 12 puntos de entusiasmo. Los trabajadores del Ministerio de Ingeniería vinieron al sitio para las inspecciones en primer lugar. Después de todo, no tenían forma de confirmar formalmente dónde estaban mejor construidos sus puentes de control de inundaciones antes de ver realmente a los soldados. Cuando llegaron al área de la meseta original, ahora el área del campo de hielo, no pudieron evitar sorprenderse por el paisaje frente a ellos. Vieron que la meseta de Wanli ahora estaba congelada. Un iceberg tras otro, enterrado bajo la gruesa capa de hielo en este momento, simplemente expuso sus picos, y algunas montañas aparecieron en el hielo como olas. Tengo que decir que este tipo de paisaje es de hecho un poco espectacular, como una escultura marina solidificada que se encuentra en la Tierra del Este. Pero no se atreven a relajar su vigilancia, porque hay muchas inundaciones debajo de la capa de hielo bajo sus pies. Una vez que estos icebergs se rompan, estas inundaciones se derramarán y causarán desastres nuevamente. En este momento, todos los trabajadores del Departamento Nacional de Ingeniería llevaban ropa resistente al frío. Con tanques de oxígeno, el área de la meseta en este momento se ha engrosado por estas capas de hielo, y la altitud es mayor y el oxígeno es más fino. Dios mío, la altitud de esta zona de la meseta ya era lo suficientemente alta, y ahora, después de agregar estas gruesas capas de hielo, es realmente alta. Habla menos y ahorra un poco de oxígeno. Hay muchas inundaciones debajo de estas capas de hielo bajo nuestros pies. Vi a un trabajador del Departamento Nacional de Ingeniería abrir el mapa, que estaba marcado con varios marcadores. Luego señaló uno de los lugares y dijo: cuando estuve aquí hace un momento, vi un canal de río, que ya estaba seco. Podemos utilizar este canal del río para introducir el agua de las inundaciones en este canal del río. Además, he comprobado el curso del río y se puede utilizar directamente cuando desemboca en el mar. Otro trabajador que estaba al lado miró su mapa y luego dijo: se ha determinado aproximadamente la dirección que se puede utilizar para el drenaje. Ahora seré responsable de determinar la ubicación del puente de control de inundaciones. El llamado puente de control de inundaciones es en realidad una combinación de una presa y un puente. La parte inferior del puente se puede utilizar para medidas de control de inundaciones y la parte superior se puede utilizar como plataforma del puente. Nuestro puente de control de inundaciones se puede construir en los tramos superiores de este río. Capítulo 852. Incluso si falla el drenaje, las inundaciones que se desatan en estos puentes de control de inundaciones también pueden prevenir inundaciones. Pronto, establecieron la ubicación del puente de control de inundaciones aguas arriba del río. No solo eso, también planearon la ubicación de un lago cerca del río para usarlo como reservorio. Cuando la inundación esté furiosa, después de pasar el puente de control de inundaciones, se convertirá en un arroyo suave y fluirá hacia estos reservorios. Una vez que el agua en estos reservorios esté llena, pasará por el río y llegará al mar. Primero que nada, primero deben cavar un enorme reservorio, que es un lago artificial. Pero debes saber que ahora este señor de las nubes blancas bien que es todo tierra hecha de una mezcla de 70% de hielo y 30% de tierra. 02 En la edad de hielo anterior, el suelo estaba cubierto con una capa de hielo y nieve. Solo necesitaban tirar el hielo y la nieve para ver la verdadera cara del suelo. Pero ahora es diferente. Después de empaparse en la inundación, el agua ha entrado completamente en el suelo y se ha mezclado con la tierra. Con la llegada del frío extremo, el agua de estos suelos también comenzó a congelarse y a mezclarse con el suelo para convertirse en suelo congelado. Aunque la dureza de estos suelos congelados no es tan dura como el acero, también es similar a la piedra, por lo que su dificultad de construcción ha aumentado nuevamente.
Los trabajadores del Ministerio de Ingeniería tomaron la iniciativa en la planificación del área del nuevo embalse sobre el terreno. Primero utilizaron un dispositivo de mapeo láser para planificar la ruta de construcción del embalse sobre el suelo congelado. Luego adoptaron el método de construcción más violento, que consistía en utilizar primero bombas para volar el suelo y luego reparar aún más el suelo después de la explosión para darle la forma que querían. Con un ruido fuerte, vi esas bombas geotérmicas explotar en el suelo y el suelo fue volado en pozos. Luego, los trabajadores del Ministerio de Ingeniería de estos países comenzaron a utilizar herramientas para planificar rampas alrededor del embalse a las que se puede acceder con excavadoras. Las excavadoras de hoy también se han transformado. Algunas placas calefactoras se utilizan dentro de las excavadoras para calentar. Solo de esta manera pueden excavar en el suelo congelado. Si quieres excavar el suelo, primero debes descongelar completamente la humedad del suelo congelado. De lo contrario, el suelo congelado será tan duro como una roca, lo que provocará enormes daños a los equipos de construcción. Después de calentar, descongelar y excavar, y después de una serie de operaciones, todo el proyecto comenzó a avanzar formalmente. Les llevó una semana entera crear este lago artificial, justo a la perfección. También reforzaron este lago artificial para convertirlo en un verdadero embalse. No solo eso, sino que también agregaron algunas pruebas de observación en el fondo para observar los cambios en el volumen de agua en este embalse en tiempo real. Luego, se construyó el puente de control de inundaciones sobre el embalse. Primero, tuvieron que construir la base para la estructura de soporte del puente de control de inundaciones. Esto requiere que comiencen a excavar con precisión en el suelo. No pueden usar bombas geotérmicas para bombardear. El daño de las bombas geotérmicas es demasiado grande. Una vez que explotan, los agujeros que aparecen pueden ser mucho más grandes que el diámetro que necesitan, por lo que solo pueden utilizar la broca, un dispositivo de ingeniería de precisión, para construir los cimientos. Capítulo 853. Cuando Yin Ziyue terminó de ocuparse de la construcción posterior al desastre, se estiró. No está en el área de la meseta recientemente. Se está construyendo el puente de control de inundaciones. ¿Cómo va el progreso de este proyecto ahora? El secretario a un lado abrió su tableta y respondió después de algunas preguntas. El progreso actual del proyecto ha alcanzado más de la mitad, se ha construido el marco básico y el trabajo de refuerzo ahora está en progreso. El progreso del proyecto es bastante bueno. Ahora la fuente de tropas y la tierra después del desastre se han convertido en suelo helado tan sólido como rocas. No es fácil poder llevar a cabo proyectos de construcción en estas imágenes animadas. Yin Ziyue se puso de pie, da la casualidad de que el asunto aquí se ha tratado un poco. Aprovechemos este tiempo libre y vayamos al sitio del proyecto para revisarlo con cuidado. Luego llevaron el avión OVNI al sitio de construcción. Después de llegar a la zona de la meseta, Yin Ziyue no pudo evitar suspirar de que hoy la zona de la meseta se ha convertido realmente en una capa de hielo con miles de kilómetros de hielo. Al mirar a su alrededor, no había otros objetos excepto el hielo y la nieve interminables. En ese momento, apareció un enorme puente en el horizonte. Este puente arqueado se construyó en el extremo frontal de la capa de hielo, y debajo de él hay un enorme río que lo atraviesa. El curso inferior del río es un embalse, y debajo hay un río formado naturalmente que conduce al mar. Yin Ziyue aterrizó en el sitio del proyecto en el avión OVNI, e inmediatamente el personal del Ministerio de Ingeniería vino a saludarlo. Líder Yin, el progreso de nuestro proyecto de puente de control de inundaciones ha alcanzado aproximadamente el 80%, y hasta ahora estamos vertiendo materiales. Yin Ziyue dio un paso adelante para revisar cuidadosamente este puente de control de inundaciones. Este puente de control de inundaciones está relacionado con la seguridad de la ciudad río abajo, por lo que la construcción no debe ser descuidada. El líder del grupo Yin puede estar seguro de que la estructura de acero interna de nuestro puente de control de inundaciones utiliza una aleación de oro púrpura como marco, que es absolutamente extremadamente fuerte. Incluso si toda la capa de hielo colapsa, nuestro puente de control de inundaciones definitivamente podrá detenerlos. Luego está el cemento vertido. Usamos un cemento impermeable especialmente hecho. Este tipo de cemento formará automáticamente una capa de aire en el interior para evitar que las moléculas de agua se introduzcan en el cemento y provoquen erosión y daños en el cemento. Luego está su estructura externa. Para la estructura externa, usamos grafeno como estructura externa. El grafeno tiene una respuesta activa relativamente baja y puede extender la vida útil del puente de control de inundaciones. No solo eso, la resistencia del grafeno también es suficiente para pasar la barrera, por lo que la capacidad del puente de control de inundaciones también se ha mejorado continuamente. Al mismo tiempo, también hemos establecido un embalse río abajo para reducir el impacto del almacenamiento de agua en el río. En el futuro, ampliaremos el río para que sea más inundable. Se puede decir que los trabajadores del Ministerio de Ingeniería han trabajado duro esta vez, y ahora se puede decir que este proyecto de medidas de prevención de inundaciones es perfecto.
Una vez que se complete la construcción, ¿qué método planean utilizar para drenar la inundación interna? Al escuchar esta pregunta, los trabajadores del Ministerio de Ingeniería también se mostraron confiados. También somos muy sofisticados en esto. Hemos instalado especialmente una máquina de desviación para diseñar un sitio de ingeniería en el iceberg y luego aplicar esta desviación. La máquina se adentra profundamente en el iceberg para desviar. Capítulo 854. Más tarde, bajo la guía de los trabajadores del Ministerio de Ingeniería de este país, Iinfille llegó a un lugar de almacenamiento de equipos de ingeniería. Vi en este lugar de almacenamiento, una tras otra, maquinaria de construcción novedosa alineada aquí. Su forma es como una bomba de agua, pero hay un taladro detrás de ellas, que parece poder expandirse y contraerse continuamente. Esta es la máquina de drenaje que hemos investigado. El taladro en la parte posterior continuará expandiéndose y contrayéndose. Primero, se hará un pequeño orificio en la superficie del iceberg, y luego introduciremos algunos tubos de calefacción en los orificios del iceberg para evitar que suceda. Segunda congelación. En este caso, tendremos un flujo continuo de energía desde el interior del iceberg para atraer muchas inundaciones, sabiendo que estas inundaciones se secarán. Iinfille se tocó la barbilla. Pero también debes considerar la presión dentro del iceberg cuando drenas el agua. Si la presión dentro del iceberg es anormal, es probable que provoque que todo el iceberg se rompa y colapse. También hemos considerado este tema. El verdadero propósito de construir el puente de control de inundaciones es evitar que los icebergs estallen e inunden. Iinfille asintió. Después de inspeccionar el puente de control de inundaciones, Iinfille regresó a su oficina para manejar algunos asuntos. Después de unos días de esto, de repente se lanzó una transmisión en vivo en el sitio web oficial, y Iinfille hizo clic con curiosidad. El contenido en vivo se encuentra en el área del campo de hielo donde se encuentra el puente de control de inundaciones. Parece que se están preparando para desviar el agua de la inundación dentro del campo de hielo. Hola a todos, el área del campo de hielo que ven ahora era en realidad un área de meseta antes. Debido a la inundación masiva y la llegada repentina del frío extremo, esta área que originalmente era una meseta se ha convertido en una capa de hielo que se ha congelado a miles de millas de distancia. Pero después de que se convirtió en una capa de hielo, muchas inundaciones se almacenaron en su interior. Si estas inundaciones se derraman, es probable que tengan un impacto en las ciudades río abajo. Por lo tanto, para prevenirlo, decidimos tomar la iniciativa de utilizar medidas de prevención de inundaciones y varios métodos de drenaje para desviar las inundaciones dentro del iceberg y eliminar por completo los peligros ocultos dentro de la capa de hielo. Cuando los espectadores y amigos en la sala de transmisión en vivo vieron este campo de hielo cubierto de hielo, no pudieron evitar exclamar. Nunca imaginé que la inundación causaría un cambio tan poderoso en la topografía de la Tierra. Incluso en el área de la meseta de la edad de hielo antes del desastre, además de una gran cantidad de hielo y nieve, aún mantenía su estado de meseta anterior. Ahora ha cambiado por completo y se ha convertido en una capa de hielo congelada por miles de millas. Inesperadamente, la inundación fue tan severa esta vez que casi cambió el terreno de la Tierra. También revisé la última actualización del mapa oficial. Casi todos los mapas con los que estaba familiarizado antes ya no están disponibles. Ahora el país todavía está haciendo todo lo posible para explorar el nuevo terreno circundante. Me pregunto si los humanos aún podemos vivir ilesos en este nuevo entorno de la gran purga de la Tierra. En este momento, los trabajadores del Ministerio de Ingeniería de la República Popular China ya habían comenzado a trabajar en el campo de hielo. En el borde del iceberg, hay un enorme iceberg que bloquea el camino de estas inundaciones, por lo que los trabajadores del Ministerio de Ingeniería perforarán agujeros en este iceberg para desviar las inundaciones internas. Capítulo 855. Con la transmisión en vivo de todos, los trabajadores del Ministerio de Ingeniería de estos países comenzaron a instalar máquinas perforadoras en algunos lugares planificados en la capa de hielo. En este momento, la pendiente de la capa de hielo es extremadamente grande y deben usar cuerdas para fijarse en estas capas de hielo como lo hacen los escaladores. Luego instalaron la máquina perforadora en estas capas de hielo. Con el inicio de la máquina perforadora, una gran cantidad de escoria de hielo se esparció a lo largo de la tubería al lado de la máquina perforadora y cayó a un lado. La máquina perforadora también entró en el espacio dentro de la capa de hielo a una velocidad rápida. En ese momento, un trabajador del Ministerio de Ingeniería gritó de repente: «Ya he perforado». La capa de hielo interna de la capa de hielo varía en grosor, por lo que algunos lugares se pueden perforar fácilmente y algunos lugares deben profundizarse continuamente, y luego se han perforado una gran cantidad de agujeros en la capa de inundación uno tras otro. La máquina perforadora en este momento no se puede detener. Una vez que detienen el flujo de agua, se congelarán nuevamente por el frío exterior y los agujeros que abrieron se bloquearán nuevamente en poco tiempo.
Por lo tanto, cuando la máquina perforadora todavía está funcionando, instalaron el deflector en ella y la tubería de calefacción dentro del deflector ingresa a estos pasajes, de modo que el pasaje abierto no se vea tan fácilmente afectado. El frío extremo del exterior congela. Poco a poco, más y más inundaciones se desviaron y fluyeron hacia el río de abajo. Estas corrientes de agua convergieron continuamente en el embalse de abajo. En ese momento, hubo un clic. Todos gritaron en secreto. Un trabajador del Departamento Nacional de Ingeniería miró la superficie de la máquina perforadora frente a él y no pudo evitar sorprenderse de que aparecía una grieta al lado del taladro en el que estaba. ¿Qué significa esto? Esto muestra que la presión interna ha comenzado a cambiar de manera anormal, la presión dentro y fuera de este iceberg es inconsistente y ha comenzado a cambiar. Aunque ya han abierto algunos respiraderos sobre la capa de hielo, estas capas de hielo son demasiado inestables. Una vez que haya muchas áreas huecas en el interior, se volverán frágiles, extremadamente frágiles. Hermanos, lo peor ha sucedido, y ahora abandonamos inmediatamente este lugar, ignoremos esas máquinas de ingeniería, la vida importa. Del nuevo grupo de novelas 872, 84, 79, 71, 111111. Este grupo actualiza novelas diarias, del nuevo grupo de novelas 872, 84, 79, 71. El personal de monitoreo del Departamento Nacional de Ingeniería de Time también descubrió la anomalía de este iceberg e inmediatamente comenzó a ordenar a los trabajadores que estaban en construcción que evacuaran. Cero encuentra flores. Los amigos de la audiencia en la sala de transmisión en vivo aún no saben qué sucedió. Solo saben que estos trabajadores de repente comenzaron a evacuar y no pudieron evitar sentirse un poco extraños. No mucho después de que estos trabajadores fueron evacuados, hubo un fuerte estallido y apareció una gran grieta en toda la capa de hielo, y luego muchas inundaciones brotaron de estas grietas. El personal de monitoreo de todo el puente de control de inundaciones no pudo evitar fruncir el ceño. Antes de la prueba real, nadie sabía si el puente de control de inundaciones podría detener tales inundaciones turbulentas. Es importante saber que entre estas inundaciones, no solo existe el impacto de las corrientes de agua, sino también una gran cantidad de bloques de hielo mezclados con las inundaciones, y el impacto de estos bloques de hielo no es menor que el de una bala de cañón. Con un fuerte estruendo, vi que toda la capa de hielo explotó y una gran cantidad de agua de la inundación se derramó, envuelta en una gran cantidad de enormes bloques de hielo hacia el puente de control de inundaciones y lo estrelló. En ese momento, incluso los espectadores en la sala de transmisión en vivo estaban nerviosos. Puerta. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 856. ¿Qué pasa? ¿No están tratando de drenar la inundación interna? ¿Por qué estas inundaciones se derramaron automáticamente? ¿Falló el drenaje? Originalmente, hubo muchas inundaciones dentro de esta capa de hielo, haciendo que toda la capa de hielo formara un todo, pero una vez que estas inundaciones se bombeen, estas capas de hielo se convertirán en una cáscara frágil. Se puede decir que el ILESO 153 para drenar las inundaciones dentro de estas capas de hielo es un evento con una tasa de éxito muy pequeña. No es de extrañar que tal cosa pueda suceder. Mire a los trabajadores del Ministerio de Ingeniería, ya han construido puentes de control de inundaciones en el área aguas abajo. Esta situación también está en sus expectativas, por lo que no hay necesidad de preocuparse de que el control de inundaciones pueda detener los estragos de estas inundaciones. En el puente de control de inundaciones en este momento, muchos trabajadores vieron la inundación que se derramaba como una gran ola frente a ellos, y no pudieron evitar tocar el tambor. ¿Realmente pueden soportar una inundación tan grande? En ese momento, la primera ola de inundaciones los golpeó, con un fuerte estruendo, y el puente de control de inundaciones bajo sus pies temblaba constantemente. La inundación estaba envuelta en una gran cantidad de hielo y poseía un poder incomparablemente poderoso. Los trabajadores del Departamento Nacional de Ingeniería que estaban en el puente de control de inundaciones no pudieron evitar temblar levemente, y luego estas inundaciones se mezclaron en las válvulas de abajo. Olas de inundaciones turbulentas golpearon la parte superior del puente de control de inundaciones. El puente de control de inundaciones simplemente tembló, pero no se cayó. Después de rondas de ataques, los trabajadores del Ministerio de Ingeniería no pudieron evitar relajarse. Con un suspiro de alivio. Parece que el puente de control de inundaciones que construimos es realmente muy fuerte y puede soportar inundaciones tan turbulentas. Ahora no podemos quedarnos inactivos. Necesitamos romper algunos de los bloques de hielo que están atascados cerca de la válvula, o se quedarán atascados aquí, y tarde o temprano la válvula será dañada por ellos. La inundación se mezcla con una gran cantidad de bloques de hielo.
Estos bloques de hielo son muy grandes, por lo que se atascarán en la válvula debajo del puente de control de inundaciones, bloqueando la entrada de otras inundaciones. Aunque estén atascados allí causarán un cierto obstáculo a la inundación y reducirán su energía cinética, pero al mismo tiempo esto también aumenta la capacidad del puente de control de inundaciones. Por lo tanto, deben aplastar estos bloques de hielo, de lo contrario, si esto continúa, el puente de control de inundaciones no puede soportar una cantidad tan grande de bloques de hielo y se suprime constantemente. El método que adoptaron también fue muy simple. Llamaron a una gran cantidad de grúas en la plataforma superior del puente de control de inundaciones, y luego usaron estas grúas para levantar los enormes bloques de hielo atascados en el medio. Luego, después de que estos enormes cubos de hielo fueron levantados, la inundación continuó hacia adelante y luego trajo nuevos cubos de hielo enormes. Entonces la grúa bajó los enormes cúbitos de hielo, y los dos enormes cúbitos de hielo chocaron entre sí y se destruyeron al mismo tiempo. Un ciclo tan continuo, pronto, el enorme bloque de hielo cerca del puente de control de inundaciones fue aplastado por ellos. Y la prevención de inundaciones de Qiao también jugó su papel debido, después de que una gran cantidad de inundaciones pasaron por él, se convertirá en un río suave. Luego se fusiona con el embalse de abajo, y después de ser criado por el embalse, se convierte en una corriente continua de agua en el río y desemboca en el mar. La inundación duró 3 días y 3 noches antes de cesar, y la capa de hielo volvió a su apariencia anterior. Capítulo 857. En el año 34 de la Edad de Hielo, en enero, el Departamento Nacional de Ingeniería construyó el puente Shisan en el área de la meseta, protegiendo con éxito las ciudades río abajo de las inundaciones en la capa de hielo y también recuperando el área de la meseta que había estado congelada durante miles de millas. Después de que terminó la inundación, la capa de hielo volvió a su apariencia anterior. Después de que sopla un viento frío, toda la zona de la meseta se ha convertido en un pedazo de tierra congelada, pero es mucho mejor que el área cubierta de hielo anterior. El área de la meseta actual se puede utilizar como sitio de construcción para algunos proyectos, pero el área del campo de hielo anterior es completamente insatisfactoria. Este es también el primer territorio que la humanidad ha recuperado de la naturaleza. En este momento, Yin Ziyue miró el área de la meseta en la pantalla, y las comisuras de su boca no pudieron evitar levantarse ligeramente, mostrando una sonrisa. 02 Frente a la nueva era de la Edad de Hielo, los seres humanos aún ejercen su tenaz viabilidad, esforzándose por sobrevivir en este duro entorno. Hoy en día, el área de la meseta ha recuperado una gran cantidad de recursos terrestres, que se pueden utilizar para la construcción de nuestros nuevos proyectos. Después de todo, entre la tierra de todo el continente oriental, solo las áreas de la meseta tienen recursos terrestres infinitos. Aunque tiene recursos terrestres infinitos, el entorno de vida en el área de la meseta realmente no es adecuado para la vida humana. Hoy en día, la mayoría de las ciudades humanas se concentran en las llanuras centrales. No hay terreno ni entorno hostiles. Es un excelente recurso terrestre suficiente para la supervivencia humana. Justo cuando Yin Ziyue estaba a punto de comenzar a planificar el plan de construcción para el área de la meseta, las ventanas de la oficina crujieron por el viento y no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Qué pasa? Esta ráfaga de viento ha estado soplando durante casi un mes, ¿por qué no se ha detenido? Este lugar no debería ser el tipo de zona con múltiples corrientes de aire. Si algo es anormal, debe haber un demonio. Por ejemplo, cuando ocurrió una gran tormenta de arena en el desierto del Sahara, habría mucho polvo en el aire. Ahora, esta ráfaga de viento ha estado soplando durante más de un mes y puede que no sea necesariamente un fenómeno anormal. Yin Ziyue abrió el grupo de comunicación en el sitio web oficial por primera vez. Todas las personas aquí pueden publicar algunas situaciones anormales aquí para discutirlas. Los departamentos estatales también vienen aquí con frecuencia para realizar inspecciones para ver si hay algún signo de anomalías. ¿Qué diablos está pasando recientemente? El fuerte viento que sopla aquí lleva un mes entero y no hay ningún deseo de que se detenga. Nuestro lado también es muy ventoso y ahora es un problema salir. Este viento violento sopla día y noche y mi cerebro zumba. Parece que no se trata solo de la impresión de las escrituras, sino que se han producido borrascas de diversos grados en todo el país, lo que demuestra que debe haber un fenómeno anormal. Entonces Yin Ziyue se puso en contacto de inmediato con el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Quién iba a saber que antes de que pudiera llamar, el personal del Servicio Meteorológico Nacional tomó la iniciativa de llamarlo? Líder Yin, debe haber descubierto que hay vientos violentos de diversos grados en todo el país. Ahora nuestra Administración Meteorológica Nacional tiene los últimos hallazgos. ¿Puede venir aquí? Le informaremos cara a cara en detalle. No hay problema, voy a ir al Servicio Meteorológico Nacional. La nueva era de hielo también es una gran prueba para la humanidad. No es de extrañar que se produzcan anomalías tan frecuentes. Capítulo 858. Yin Ziyue llevó el avión OVNI a la Administración Meteorológica Nacional. Esta vez, el personal de la Administración Meteorológica Nacional lo recibió lo antes posible.
Líder Yin, finalmente está aquí. Ya hemos elaborado un resumen de las anomalías de todo el país en espera de su revisión. Después de que el líder del equipo Yin encontró el informe resumido en manos del personal de la Administración Meteorológica Nacional, fue a la sala de control central de la Administración Meteorológica Nacional mientras observaba, y el personal de la Administración Meteorológica Nacional que estaba al costado también le estaba explicando. Hoy en día, se producen vientos anormales en todo el mundo. Hemos monitoreado el clima en todo el mundo con base en el sistema de corredores aéreos y hemos encontrado pistas. Hoy en día, hay una gran cantidad de fuentes de tormentas en el mar o la tierra en el desierto en todo el mundo. Estas fuentes de tormentas parecen ocurrir al mismo tiempo. Se complementan entre sí y forman una rara cadena de simbiosis meteorológica. Juntos, provocaron una gran cantidad de efecto de corriente de aire entre sí, lo que hizo que continuaran circulando y purificando el fenómeno del viento, y se hizo más obvio. El fenómeno del viento causado por todas las partes del mundo es que están en funcionamiento. Yin Ziyue revisó su informe resumido. De hecho, hay una gran cantidad de estas fuentes de tormenta, distribuidas por todo el mundo, y su distribución es extremadamente inteligente, es simplemente el trabajo ingenioso de la naturaleza. No subestime el fenómeno de viento borrascoso causado por estas tormentas. Ahora es un fenómeno de viento borrascoso, pero también se mencionó en el informe resumido hace un momento. Estas tormentas continuarán evolucionando con el aumento de las corrientes de aire. Cuando alcancen un cierto nivel, no serán fenómenos de vientos huracanados sino fenómenos de tifones. No solo eso, estas tormentas parecen inofensivas para los humanos y los animales, pero siempre que se agregue una pequeña reacción, como el colapso de algunos icebergs y una gran cantidad de aire frío que ingresa al ojo de la tormenta desde un lugar determinado, estas tormentas se convertirán inmediatamente en una bestia feroz. En ese momento, no solo seguirá un tifón, sino también una gran cantidad de olas de frío. En ese momento, el sistema del corredor aéreo emitió una alarma. El sistema del corredor aéreo les recuerda que después de muchos de nuestros cálculos, habrá una ola de frío que arrasará todo el país oriental. Por favor, prepárense. Al escuchar esta noticia, Yin Ziyue no pudo evitar fruncir el ceño. Parecía que esta ola de frío era el efecto de una cierta tormenta, que produjo una serie de reacciones en cadena, y el ansang resultante. Después, Yin Ziyue instruyó al secretario que estaba a un lado. No es necesario que me sigas ahora, ve a otros departamentos para liberar los requisitos de evacuación para Echao, y ve a la sala de control central de la Administración Meteorológica Nacional para esperarte y liberarlos. Regresa cuando hayas terminado. Esta ola de frío es inevitable, así que tome precauciones antes de que llegue. La ola de frío no es un desastre catastrófico para los seres humanos hoy en día, y se puede superar con éxito siempre que se prevenga cuidadosamente. Ara sintió y luego comenzó a comunicarse con otros departamentos estatales para prepararse para, Dr. Li Zhao, medidas de protección de Corea y Corea del Norte. Yin Ziyue siguió al personal de la Administración Meteorológica Nacional hasta la sala de control central para verificar la distribución de tormentas en todo el mundo. Cuando llegó a la sala de control central de la Administración Meteorológica Nacional y vio los puntos rojos distribuidos uniformemente en la pantalla, no pudo evitar tocarse la barbilla. Estas tormentas realmente se complementan entre sí, destruyen a cualquiera, y las otras tormentas pronto habrá una nueva tormenta en el área. Capítulo 859. Si quieres destruir algo, debes tener el mismo poder que ella o incluso más fuerte que él. Yin Ziyue pensó en usar al mensajero de tormentas para luchar contra tormentas poderosas. En ese momento, usaron al mensajero de tormentas para crear una tormenta artificial. Usaron el poder de la tormenta artificial para luchar contra la naturaleza y produjeron una gran tormenta. Es solo que las enormes tormentas en ese momento solo se extendieron a las áreas costeras, pero ahora los enjambres de tormentas producidos cubren toda el área global. Por lo tanto, deben ser capaces de tener el poder a la par con la tormenta global. Inmediatamente, Yin Ziyue pensó de repente, ¿por qué no construir un sistema meteorológico que controle el clima global del cielo? Debemos saber que antes de la edad de hielo, usaban lluvia artificial, nieve artificial y otros métodos para ajustar el clima en todo el mundo. Ahora que el medio ambiente de la Tierra es aún peor, ¿por qué no usan la tecnología actual para construir un sistema climático único para la civilización humana? Debemos saber que el sistema de corredor aéreo se estableció en ese momento para monitorear fenómenos climáticos anormalmente cambiantes en todo el mundo. Ahora el sistema de corredor aéreo está completamente maduro y puede construirse en el siguiente paso. ¿Por qué no utilizar el sistema de corredor aéreo y el sistema meteorológico que se construirá a continuación para construir un sistema meteorológico humano único para la civilización de la Tierra? Simplemente hazlo, y Yin Ziyue se puso en contacto con la Administración Meteorológica Nacional de inmediato y propuso este plan. Después de escuchar la noticia, la Administración Meteorológica Nacional también declaró que el plan era ejecutable. La civilización terrestre actual ya no es el estado anterior o incluso cerca del estado de la civilización de segundo nivel.
La tecnología actual de la civilización terrestre es suficiente para respaldar el plan descabellado de Yin Ziyue, que es construir un sistema de control climático artificial global. Hasta ahora, la única máquina de control meteorológico que hemos estudiado es el Stormbringer. Pero la deficiencia del mensajero de tormentas también es obvia, es decir, se necesitan muchos cálculos precisos y acumulación a largo plazo para generar tormentas enormes. Si se va a utilizar como un sistema de control de tormentas para un sistema de control climático artificial global, es simplemente imposible de lograr. En primer lugar, el sistema de control climático artificial global debe estar suspendido en el cielo para ajustar el clima global en cualquier momento y en cualquier lugar, por lo que sus posiciones cambian todo el tiempo. Es decir, en todo momento, los mensajeros de tormentas tienen que ajustar sus datos de acuerdo con los cambios en sus posiciones. Tales cálculos de datos deben ser muy grandes. Además, el tiempo necesario para que el mensajero de tormentas guarde es muy largo. En un tiempo tan largo, pueden ocurrir muchos cambios. Por lo tanto, el Stormbringer solo puede usarse como parte del sistema de control climático artificial después de la mejora. Líder Yin, si desea crear una gran ráfaga de viento en un corto periodo de tiempo, también puede ir a la base militar del Everest y preguntarles. Tienen una bomba del dios del viento que puede crear una ráfaga de viento. De hecho, antes del desastre, la base militar del Everest tenía un misil especial llamado bomba Fengsen. La intención original de la bomba Fengsen era destruir el ojo del viento en el centro de la ola de frío. Sin embargo, con el aumento de la tormenta en la actualidad, la enorme bomba Aeolus se elimina gradualmente. Después de todo, el núcleo principal de la bomba Aeolus es la tecnología de compresión de gas. El gas se comprimió y se metió en la bomba, y luego, cuando la bomba explotó, el gas se volvió a difundir y formó una enorme ráfaga de viento. Capítulo 860. Yin Ziyue llegó a la base militar del Everest. En ese momento, todos los departamentos estatales, incluida la base militar del Everest, se encontraban en un estado de prosperidad después del desastre. En la base militar del Everest, todos los miembros están clasificando los materiales y recursos sellados antes del desastre y se están preparando para la reconstrucción posterior al desastre. Líder Yin, ¿por qué está aquí? El personal de la base militar del Everest no recibió la noticia de que Yin Ziyue venía a inspeccionar. Yin Ziyue hizo un gesto con la mano y luego preguntó, escuché que hay una bomba llamada bomba Fengsen en su base militar del Everest. Sí, hay una bomba especial en nuestra base militar del monte Everest, llamada bomba Fengsen, que está especialmente diseñada para lidiar con algunas olas de frío y algunas tormentas. La etapa guiada por misiles se ha desarrollado hasta ahora. Yin Ziyue se alegró después de escuchar esto. Entonces, ¿cuántas bombas quedan ahora? ¿Quién sabe que después de escuchar esta frase, el personal de la base militar del Everest no pudo evitar congelarse por un momento, y luego respondió con sinceridad. Líder Yin, desde que se desarrolló el mensajero de tormentas, hemos sellado todas las bombas Fengsen. NS. Después de todo, cuando se enfrenta a la tormenta, el Stormbringer es más fuerte que la bomba Fengsen en cualquier aspecto. Entonces, después de la entrevista del Stormbringer, estas bombas Fengsen se sellaron gradualmente, después de todo, ya no eran adecuadas para su uso contra tormentas. Acabamos de descubrir estas bombas Aeolus durante la investigación. Debido a que se empaparon en la inundación, ya no se podían usar. Entonces ahora no tenemos ni una sola bomba Aeolus en la base militar del Everest. Después de escuchar estas palabras, Yin Ziyue no pudo evitar fruncir el ceño y luego preguntó. Entonces te pregunto, ¿tu base militar del Everest todavía tiene el tipo de tecnología de compresión de aire que se usa para fabricar bombas Fengsen? Al escuchar estas palabras, el miembro del personal de la base militar del Everest estiró las cejas y sonrió levemente. Esto es cierto. Te llevaré a visitarlo de inmediato. Luego llegaron a un laboratorio que acababa de reiniciarse. De hecho, había algunos trabajadores en este laboratorio reparando una máquina. Cero encuentra flores. Este es el compresor de aire que usamos. Estos compresores de aire pueden comprimir el aire a un estado sólido, y luego estos bloques de aire sólido se introducirán en la bomba Fengsen. Con la explosión de la bomba Fengsen, el aire sólido también se liberará. Posteriormente, el miembro del personal pidió a los miembros del personal que estaban operando el compresor de aire que demostraran el funcionamiento de la máquina, y vio que la máquina comenzó a funcionar bajo el control del personal. Era obvio que se estaba succionando una gran cantidad de aire hacia el compresor de aire. Después de un tiempo, apareció una bola de hierro cuadrada debajo del compresor de aire. Capitán Yin, el área de aire extraída por el compresor de aire en este momento es aproximadamente el área de una base militar completa, y ahora todos están comprimidos en este espacio del tamaño de un puño. La carcasa de este aire comprimido está hecha de aleación de oro púrpura, de lo contrario, ninguna aleación puede soportar la presión de un aire comprimido tan grande. Mientras se rompa esta carcasa, brotará aire enorme, formando una tormenta. Puerta.
Capítulo 861. Aparte de un metal tan poderoso como la aleación Zijin, realmente no hay otro metal que pueda soportar una presión atmosférica tan grande en su interior. Inesperadamente, era una bola de hierro tan pequeña que podía hacer estallar un huracán tan violento. Yin Ziyue miró al personal de la base militar del Everest y preguntó: quiero preguntar cuántos de sus compresores de aire todavía hay allí. 160. Informó que, aparte de este compresor de aire en nuestro laboratorio, se estima que solo hay uno en el país. Originalmente, teníamos otros compresores de aire, pero todos sufrieron por la inundación. Si se daña, este todavía se puede usar para mantenimiento. Yin Ziyue frunció el ceño ligeramente. La capacidad de producción de un compresor de aire definitivamente no es suficiente. Lo que necesita es un sistema Fengsen que cubra el mundo y una gran cantidad de bombas Fengsen como su arma básica para controlar el clima. Entonces, ¿ahora tiene los planos de diseño para este compresor de aire? Los planos de diseño aún están bien conservados. Ahora que los planos de diseño aún están intactos, lo que necesitan hacer a continuación es mucho más simple. Yin Ziyue envió inmediatamente los planos de diseño del compresor de aire al Departamento Nacional de Ingeniería y les pidió que hicieran mejoras y transformaciones basadas en los planos de diseño del compresor de aire para aumentar su capacidad de producción y la densidad del aire comprimido. Después de recibir este plano, el Departamento Nacional de Ingeniería inmediatamente hizo mejoras y transformaciones basadas en este plano, de modo que la eficiencia de producción del compresor de aire y la densidad del aire comprimido alcanzaron la máxima eficiencia. Pronto, el Departamento Nacional de Ingeniería diseñó una versión mejorada de este compresor de aire. Y bajo la orden especial de Yin Ziyue, después de que diseñaron la versión mejorada del compresor de aire, produjeron inmediatamente la versión mejorada del compresor de aire, produciendo un total de más de 100 unidades. ¿Para qué nos dejó el ministro producir tantos compresores de aire? No preguntes si no sabes, y no adivines. Si el funcionario lo anuncia, entonces se anunciará. Si no quieren anunciarlo, entonces no preguntes demasiado sobre este asunto. El propósito principal de nuestro Departamento Nacional de Ingeniería siendo promovido a un Departamento Nacional es seguir las órdenes del Estado. En este momento, el sitio web oficial publicó la noticia, es decir, el nuevo plan, el nacimiento del proyecto Fengsen 0. Este plan resultó ser un shock para todo el mundo, porque el núcleo del plan Fengsen es utilizar la tecnología humana actual para controlar artificialmente los cambios en el clima. El plan Fengsen es controlar el flujo de aire alrededor del mundo. Esta es simplemente una técnica mágica, y los occidentales no pueden evitar sorprenderse. Finalmente, Dongfang ya no tiene el control en el suelo, finalmente extendieron sus palmas hacia el cielo. Dije que los grandes países del este son los dioses del nuevo siglo. Crearon el sol y ahora están a punto de controlar el poder del viento. Dios mío, esto es una locura, nunca soñé que esto sucedería. Tarde o temprano, el Gran Congreso del Este se convertirá en verdaderos dioses, y entonces serán personas reales que pedirán el viento y la lluvia en la tierra. El proyecto Fengsen es solo una parte de su sistema meteorológico. Una vez finalizado el proyecto Fengsen, se añadirán otros planes al sistema climático para formar una red de sistema meteorológico global. Capítulo 862. De repente, el Departamento Nacional de Ingeniería instaló una fábrica en el espacio abierto, y todas las fábricas de esta fábrica son compresores de aire. Estos compresores de aire absorben frenéticamente el aire circundante y luego lo comprimen en bolas de hierro una tras otra. Estas bolas de hierro tienen un nombre amistoso llamado Storm Balls, y estas bolas de tormenta serán la piedra angular más importante para el establecimiento del proyecto Fengsen. Yin Ziyue llegó a la fábrica. Si hay una máquina que pueda ver los cambios en la gasolina, puede ver la fábrica actual 02, como un vórtice de tormenta, extrayendo continuamente aire de los alrededores. Ahora, ¿a qué punto ha llegado la producción de estas bolas de tormenta? De acuerdo con sus instrucciones del líder del equipo Yin, ahora hay miles de Storm Balls producidas, y todavía se están acercando según sus indicadores. Después de escuchar este informe, Yin Ziyue no pudo evitar sonreír y luego dijo de manera alentadora: muy bien, continúe produciendo. Debe alcanzar el objetivo que dije. No importa si se producen más. Por otro lado, la Administración Nacional del Espacio está estudiando el último satélite. Para este satélite, incluso invitaron a investigadores del Centro Nacional de Investigación a realizar investigaciones conjuntas. Debido a que este satélite es diferente de los satélites que han desarrollado antes, los satélites que han desarrollado antes están diseñados para poder trabajar en el espacio exterior. El satélite que están desarrollando ahora es capaz de trabajar en las grandes altitudes de la superficie de la Tierra. No es tanto un satélite, es mejor decir que se trata de una fortaleza global, porque su función es almacenar estas bolas de tormenta y luego enviarlas a todas partes del mundo. Antes, el líder del equipo Yin explicó específicamente que estos satélites no necesitan estar suspendidos en el espacio, siempre que puedan patrullar la superficie de la Tierra.
Pero la altura de estos satélites debe estar en la atmósfera, de lo contrario se ven fácilmente afectados por las corrientes de aire generadas en la superficie de la Tierra. Este satélite necesita ser diseñado con más precisión. Después de todo, para agregar un sistema de crucero automático, sus partes mecánicas pueden ser más complicadas que los satélites ordinarios. En un abrir y cerrar de ojos, estos satélites de superficie también se han desarrollado gradualmente y ha comenzado la producción en masa, porque estos satélites de superficie no son los mismos que los del cielo. Son más pequeños y más inteligentes. Si esos satélites espaciales son los ojos de la Tierra, entonces estos satélites de superficie son los guardianes de la Tierra, y estarán suspendidos en la atmósfera de acuerdo con la altura establecida. Lanza bombas de tormenta en cualquier momento y en cualquier lugar en el centro de la ola de frío o en el centro de la tormenta para evitar que ocurran estas tormentas u olas de frío. En un abrir y cerrar de ojos, se produjo una gran cantidad de satélites de superficie y, debido a la ocurrencia continua de tormentas en varias partes de la Tierra, todas las partes de la Tierra también se vieron afectadas por fuertes vientos. Incluso en algunas áreas, debido a que estos vientos se mezclan con olas de frío, tienen que soportar el frío severo que traen estos vientos. El impacto de estas tormentas en los humanos es cada vez más grave, y deben establecer el dispositivo de control del sistema Fengsen de superficie lo antes posible. En un abrir y cerrar de ojos, fue la fecha de inicio oficial del proyecto Aeolus, y esa fue la fecha de lanzamiento oficial del proyecto Aeolus. En este día, se lanzará la transmisión oficial en vivo del proyecto Aeolus para que todos los públicos puedan ver el lanzamiento oficial del proyecto Aeolus. De repente, una gran cantidad de espectadores inundaron la sala de transmisión en vivo, solo para ver aparecer contenedores negros en la pantalla de la sala de transmisión en vivo. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 863. ¿Es esta una arma secreta fabricada por las potencias orientales para hacer frente a la tormenta global? En realidad está empaquetada en un contenedor. Es demasiado misterioso, ¿no? ¿Qué hay exactamente dentro? No importa lo que haya dentro, se acaba rápidamente. Realmente no puedo soportar este maldito clima. Con este clima ventoso, ni siquiera me atrevo a salir, por miedo a que me vuele el fuerte viento de afuera. Esta audiencia no está contando una broma. En algunos lugares más cercanos al centro de la tormenta, el viento puede incluso hacer volar a la gente. Hasta ahora, ha habido varios casos de personas desaparecidas que han sido arrastradas por el viento en todo el país. Por lo tanto, las grandes potencias orientales también recordaron oficialmente a la gente que no salga fácilmente y trate de esconderse en casa. En ese momento, un gigante apareció en la pantalla de la sala de transmisión en vivo, y alguien lo reconoció en ese momento. ¿No es esta la ciudad en el cielo construida por el gran país del este? Vi una ciudad en el cielo, descendiendo del cielo, y de su cuerpo cayeron muchos cables de acero. Estos cables de acero cayeron sobre los contenedores, y el personal inmediatamente ató las cerraduras de acero a los contenedores. Inesperadamente, esta ciudad en el cielo todavía podría usarse para transporte C. Esta ciudad en el cielo es mucho más fuerte que esos helicópteros de transporte, se pueden transportar tantos contenedores a la vez. Originalmente, el contenido de estos contenedores tenía que esperar a que Ski City se elevara a una gran altitud antes de ser liberado. Después, estos numerosos contenedores se elevaron lentamente con Ski City. Ante la mirada de todos, Ski City comenzó a moverse lentamente. Un trabajador tomó una palanca en su mano y abrió uno de los contenedores. De repente, un objeto negro cayó del contenedor, como una pequeña bola negra, y luego extendió sus alas. La bola negra se transformó en un pequeño satélite suspendido en lo alto del cielo. Arriba. No solo eso, después de que este pequeño satélite esté suspendido en el cielo, todavía está usando la hélice sobre su cabeza para ascender continuamente, y algunas llamas serán expulsadas de su cola para propulsarse. De repente, una tras otra, pequeñas bolas negras cayeron del contenedor, y luego todas comenzaron a elevarse hacia el cielo de manera uniforme. Estimados espectadores, lo que todos ven son los satélites de superficie que hemos desarrollado, y estos satélites de superficie ahora están ascendiendo de acuerdo con sus propias altitudes establecidas. Después de que asciendan a cierta altura, comenzarán a ajustar sus posiciones de acuerdo con la configuración del programa, y luego formarán una red de sistema que cubra el mundo. La realización de la ciudad del cielo comenzó a moverse hacia el oeste. No solo eso, los trabajadores abrirían un contenedor de vez en cuando, y luego estos satélites de superficie caerían de él. Después de que la ciudad del cielo, del rey, gradual rodee toda la Tierra, todos estos satélites de superficie se dispersarán y estos satélites de superficie se elevarán gradualmente hacia el cielo. Después de 3 días y 3 noches, todos los satélites de superficie están todos. Reinicio.
Cuando todos estos satélites de superficie volvieron a su lugar, de repente se oyó una voz en la sala de control central del Servicio Meteorológico Nacional. Bienvenidos a utilizar el sistema Fengsen, el sistema del corredor aéreo se está conectando, la conexión se ha completado y el ajuste de datos está en curso. Capítulo 864. En un abrir y cerrar de ojos, el sistema Fengsen ha completado el modo de intercambio conjunto con el sistema de corredor aéreo, lo que significa que después, los dos sistemas completarán el intercambio de datos entre los sistemas. Solo a través del sistema de corredor aéreo puede el sistema Fengsen saber exactamente dónde se han producido anomalías en todas las partes del mundo, para poder prescribir la medicina adecuada. Hoy, el sistema Fengsen acaba de establecerse y luchará contra la tormenta global para mostrar su propia fuerza. Después de ver estos pequeños satélites de superficie, muchas personas tienen una gran inseguridad en su reacción. Estos satélites no parecen ser un gran problema, ¿realmente pueden lidiar con las tormentas globales? El tamaño de estos satélites de superficie ni siquiera es del tamaño del saneamiento ordinario. Se estima que es difícil luchar contra este tipo de tormenta global. No saque conclusiones precipitadas antes de usarlo oficialmente. Después de todo, los humanos estamos muy avanzados en ciencia y tecnología, y no podemos hacer juicios basados solo en la apariencia. En este momento, la sala de transmisión en vivo estaba dividida en dos partes, una de las cuales mostraba los satélites de superficie en el cielo y la otra miraba la fuente de una tormenta desde la distancia. Se puede ver que el satélite de superficie es como un fuerte en el cielo, con su boca hacia abajo, y muestra que el satélite de superficie ha llegado a la fuente de la tormenta. Pero el satélite de superficie ha estado colgando sobre la fuente de la tormenta durante mucho tiempo, pero no hay movimiento durante mucho tiempo, y la audiencia en la sala de transmisión en vivo no puede quedarse quieta por un tiempo. ¿Qué pasa? Este satélite solo está colgando de la cabeza y no se mueve ni un poco. Veamos qué puede hacer. En ese momento, el presentador de la sala de transmisión en vivo se puso de pie inmediatamente y luego dijo: no se preocupen, espectadores, hasta ahora, los satélites de superficie de todo el mundo están calibrando la fuente de la tormenta. Como efecto en cadena de las tormentas globales, debemos derrotar estas tormentas al mismo tiempo para poder detener las tormentas globales, de lo contrario seguirán produciéndose. Entonces, la razón por la que estos satélites de superficie cuelgan sobre la fuente de estas tormentas y permanecen inmóviles es para esperar a que otros satélites se lancen juntos. Después de que el presentador en la sala de transmisión en vivo lo explicara, muchos espectadores lo entendieron gradualmente. Luego, el satélite de superficie en la transmisión en vivo se movió, solo para verlo golpear una pequeña bola de hierro, y la bola de hierro cayó directamente a la fuente de la tormenta. Justo cuando todos los espectadores estaban perdidos, la pequeña bola de hierro explotó repentinamente, y luego una violenta tormenta barrió la fuente de la tormenta, y la fuente de la tormenta disminuyó gradualmente bajo la interferencia del enorme viento y las olas. Al mismo tiempo, las fuentes de tormentas de todo el mundo fueron atacadas por bolas de tormenta, y una tormenta global barrió toda la Tierra. Todos podían sentir un viento enorme y una ola soplando sobre sus caras, pero cuando el viento y la ola pasaron, ya no podían sentir la ráfaga continua de viento. Las grandes potencias orientales tuvieron éxito y derrotaron con éxito la tormenta global, lo que también significa que controlarán completamente el viento de toda la Tierra. Dios mío. Los grandes países orientales realmente lo hicieron. Ahora son los verdaderos creadores del mundo. Ya no creo en Dios. Ahora estoy cambiando mi fe. Mi fe es Oriente. Capítulo 865. En el 33 de julio de la Edad de Hielo, el proyecto Fengsen se puso oficialmente en funcionamiento, lo que significa que los humanos dominarán por completo el viento de la naturaleza y se convertirán en sus propios amos. La implementación exitosa del plan Fengsen significa que los humanos han obtenido con éxito su dominio de las manos de la naturaleza, y desde entonces ya no tienen que soportar los desastres de la naturaleza. Este es un gran avance en meteorología para la humanidad, lo que significa que han comprendido completamente el poder del viento y pueden movilizar tormentas globales en cualquier momento y en cualquier lugar. Yin Ziyue sonrió levemente, al menos en el futuro, bajo la generalización de este sistema Fengsen, el fenómeno de enormes olas de frío y enormes tormentas no ocurrirá fácilmente en el mundo. Yin Ziyue regresó a la oficina y miró el dibujo en su escritorio. Mucho antes de que llegara esta tormenta global, tenía un gran proyecto que estaba a punto de gestarse. Es solo que este plan se retrasó temporalmente debido al impacto de la tormenta global, y ahora que pasó la noche eterna, casi es el momento de llegar. En ese momento, están a punto de comenzar la construcción de otro gran proyecto. Para la construcción de este gran proyecto, Yin Ziyue lo nombró temporalmente Glacier Arc. En el observatorio del universo en este momento, todos los miembros del personal están mirando la pantalla frente a ellos, calculando constantemente el estado de los meteoritos en el espacio. Desde que estallaron las inundaciones, el personal del Observatorio del Universo ha comenzado sucesivamente a limpiar los meteoritos cósmicos. Con sus incansables esfuerzos, los meteoritos cósmicos originalmente densamente empaquetados ahora se han dispersado escasamente.
Y justo hoy detectaron que se avecina una violenta tormenta cósmica. Una tormenta cósmica es un fenómeno peculiar generado en el universo. Aparecerá un campo magnético especial y generará mucha fuerza gravitacional, que sopla los pequeños meteoritos circundantes como una tormenta. Se extendió. Y esta tormenta cósmica ocurre en el sistema solar. Una vez que estas tormentas cósmicas atraviesan el sistema solar, estos pequeños meteoritos se dispersarán de la Tierra y luego el estado de noche eterna terminará por completo. En este momento, el instrumento del Observatorio del Universo mostró que la fuerza magnética en el sistema solar estaba aumentando rápidamente, y una enorme onda de choque atravesó todo el sistema solar y los pequeños meteoritos fueron arrastrados instantáneamente. Entre ellos, algunos meteoritos pequeños también atravesaron el sistema de truenos del cielo y cayeron a la atmósfera terrestre. En este día, toda la gente de la Tierra también vio una gran cantidad de lluvias de meteoritos cayendo del cielo. Cero encuentra flores. Sin embargo, estas lluvias de meteoritos han sido eliminadas de la atmósfera y no hay forma de llegar a la superficie de la Tierra. Entonces, todo el espacio exterior desapareció de repente y los rayos del sol volvieron a brillar sobre la Tierra. Cero de repente, después de muchos días, la gente de la Tierra finalmente volvió a ver el sol. Se quedaron desconcertados por un momento y luego comenzaron a aplaudir. Después de todo, el sol real es mucho más cómodo que el sol artificial. La gente común está aplaudiendo, pero los departamentos estatales no se atreven a tener el más mínimo metabolismo. Ahora que el estado activo ha terminado, el sol vuelve a brillar sobre la Tierra. Esto significa que el medio ambiente de la Tierra está destinado a cambiar nuevamente y no están seguros de qué tipo de reacción en cadena se desencadenará. Todas las unidades deben prestar atención para determinar de inmediato la situación de fusión de los icebergs en todo el país y no aflojar lo más mínimo. Todas las unidades deben prestar atención para determinar de inmediato la situación de fusión de la capa de hielo nacional. Especialmente aquellos campos de hielo con algunas inundaciones en el medio deben prestar especial atención. Puerta. Capítulo 866. De repente, el personal del este en todo el país entró inmediatamente en estado de alerta, porque sabían que una vez que terminara el estado de noche eterna, vendría acompañado de un aumento de la temperatura. Es probable que los cambios de temperatura a gran escala afecten la estructura interna de esos icebergs. Algunas personas pueden no entender que los mismos cambios de temperatura bajo cero tienen algún efecto sobre estos icebergs. Aunque está bajo cero, la naturaleza en 160 todavía sigue las leyes de la física. En el proceso de aumento de la temperatura global, otros objetos definitivamente absorberán algo de calor, y esa parte del calor es suficiente para producir una serie de reacciones en cadena. Al igual que el efecto mariposa propuesto por el mismo científico, una mariposa desencadena una corriente de aire, y esta corriente de aire genera un tornado en otro lugar después de una serie de reacciones en cadena. Este es el efecto mariposa. No hace falta decir que el aumento del clima global puede no afectar necesariamente a esos icebergs, por lo que deben realizar una serie de respuestas de monitoreo y prevención a esos icebergs y capas de hielo. En la superficie del mar en este momento, el barco de aguas profundas Easter Giant está abriendo una ruta tras otra con su enorme cuerpo. En ese momento, el iceberg a su lado hizo un fuerte sonido de chasquido, que fue escuchado por todo el personal del barco de aguas profundas Easter Giant. Luego, este enorme iceberg se derrumbó y se estrelló fuertemente contra el barco de aguas profundas del Easter Giant. Vi que todo el casco del barco de aguas profundas del Gigante del Este se sacudía violentamente, y el personal no pudo evitar sacudir los pies. Afortunadamente, el barco de aguas profundas del Gigante del Este es lo suficientemente duro como para soportar el impacto de este enorme iceberg, pero el barco de aguas profundas del Gigante del Este también ha sufrido ciertos daños y ahora debe regresar a la base de fabricación de barcos del Mar Amarillo para reparaciones. Tuvimos demasiada mala suerte hoy, y no pasó mucho tiempo después de que salimos que nos encontramos con esta situación desafortunada. Ahora que el estado de la noche eterna acaba de pasar, los cambios climáticos globales han provocado una serie de reacciones en cadena en una gran cantidad de icebergs. Deberíamos tener cuidado. Espero que no haya ninguna diferencia en el camino de regreso, justo a tiempo para que mi hijo se case. Después de este tiempo, puedo ser suegro. Después de escuchar esta frase, la tripulación a bordo no pudo evitar mirar al miembro de la tripulación que acaba de hablar con una mueca. El barco de aguas profundas del Gigante del Este comenzó a dar la vuelta para prepararse para el vuelo francés. En ese momento, el radar del capitán mostró que una gran cantidad de olas de frío se estaban condensando a su alrededor. Debido a que la pantalla del radar de la habitación del capitán está conectada al sistema del corredor aéreo, también pueden ver anomalías climáticas en todo el mundo aquí. Pequeños, tengan cuidado, estamos atravesando una ola de frío a continuación, no se suelten. Después de escuchar las palabras del capitán, esos miembros de la tripulación no pudieron evitar sonreír, sabiendo que habían conducido este barco, pero era el barco de aguas profundas más grande del Gigante del Este. ¿Cómo podrían ganarlos?
En ese momento, hubo un fuerte estallido, resonando en todo el mar, y toda la tripulación del barco de aguas profundas del Gigante del Este no pudo evitar fruncir el ceño. Una grieta comenzó a aparecer en la superficie del hielo del mar a su alrededor, y esta grieta era como una telaraña, extendiéndose instantáneamente a las grandes áreas circundantes del mar. En ese momento, una ráfaga de viento sopla y provoca enormes olas, que rompen directamente el hielo roto y una gran cantidad de témpanos de hielo aparecen en el mar. Capítulo 867. Muchos miembros del personal fruncieron levemente el ceño. Después de ver esta situación, de repente se calmaron, porque sabían que una vez que la superficie del hielo se convirtiera en innumerables fragmentos y estas enormes olas. Entonces no es tan simple como un tsunami, estas enormes olas se mezclarán con estos enormes témpanos de hielo y los atacarán. Inmediatamente, el capitán del barco de aguas profundas Seaster Giant frunció el ceño y luego ordenó a su tripulación que dijera: denme toda la potencia de fuego del barco. Si hay 02 soldados emboscados que se atreven a bloquear nuestro camino, se los daré directamente. Bombardeen, no muestren piedad ni guarden municiones. La tripulación que escuchó esta orden respondió de inmediato y luego comenzó a ajustar la potencia de fuego del barco de aguas profundas. Las profundidades marinas de Seaster Giant se estaban alargando y el capitán frunció el ceño. La razón por la que hizo esto fue porque estos témpanos de hielo flotantes causarían ciertas pérdidas al barco de aguas profundas del Gigante Oriental. El barco de aguas profundas del Gigante Oriental de hoy ha sufrido muchos daños después de ser golpeado por un iceberg hace un momento. Si se permite que estos témpanos de hielo golpeen nuevamente el casco del barco, todo el cuerpo sufrirá más daños y los recursos consumidos para la reparación serán más que eso simple. Inmediatamente, el barco de aguas profundas Oriental Giant disparó una gran cantidad de artillería. Durante un tiempo, una gran cantidad de piezas de artillería fueron como meteoritos, generalmente bombardeando el hielo en el mar frente a ellos. Después de todo, el enorme volumen del barco de aguas profundas del Gigante Oriental también poseía una enorme potencia de fuego. De repente, el Gigante Oriental se desató con un impulso inigualable y abrió directamente una ruta violenta propia, y regresó con éxito a la base de fabricación de barcos del Mar Amarillo. En este momento, la base de fabricación de barcos del Mar Amarillo también se vio afectada por los cambios en el nivel del mar. El uso temprano de estos rompehielos abrió la línea de protección para bloquear los enormes témpanos de hielo enrollados por estas enormes olas. El barco de aguas profundas Seaster Giant regresó al puerto, y la base de fabricación de barcos del Mar Amarillo inmediatamente llevó a cabo una serie de reparaciones en el barco de aguas profundas. Maldita sea, una vez que el clima comience a cambiar, estos icebergs también comenzarán a turbulentos. Presumiblemente, los mares volverán a sufrir cambios poderosos. Entonces tendremos que ser más cuidadosos. Para estos miembros de la tripulación que han estado caminando sobre el mar todo el año, estos icebergs son la mayor amenaza para ellos. El personal del costado echó un vistazo y luego dijo: es cierto que el mar más cercano es un poco irregular, pero escuché que el país va a construir un proyecto en el mar. Después de que un miembro de la tripulación escuchó esto, no pudo evitar quedarse atónito. El mar no está plano ahora. ¿Cómo puede el país construir un proyecto en el mar en un momento tan crítico? Esto es algo desagradecido. El miembro del personal echó un vistazo y luego dijo: puedes ir al sitio web oficial para echar un vistazo. Hasta ahora, el país ha comenzado a publicar un plan llamado Plan de Ola de Calor. Se espera que la zona marítima designada se implemente en una semana. ¿El plan de ola de calor? El miembro de la tripulación abrió el sitio web oficial nacional por primera vez, y directamente se colgó un plan llamado Plan de Ola de Calor en el sitio web oficial nacional. Una semana después, el país llevará a cabo una operación llamada Plan de Ola de Calor en el área marítima objetivo. El llamado plan de ola de calor consiste en utilizar tecnología humana para crear una gran cantidad de calor para derretir el hielo flotante en el área marítima, logrando así el propósito de calmar el mar. Las diversas prácticas son las mismas que las del barco de aguas profundas Seaster Giant, que utiliza una poderosa potencia de fuego para abrir el camino. Capítulo 868. En ese momento, Yin Ziyue se encontraba en la base militar del Everest, visitando el equipo militar desarrollado por la base militar del Everest. Líder Yin, todas las bombas térmicas que ha solicitado han sido entregadas y está listo para partir en cualquier momento. Después de escuchar estas palabras, Yin Ziyue sonrió levemente y luego dijo: ya que todo está listo, vámonos. Hoy en día, hay ciudades en el cielo, ciudades de aguas profundas en el fondo del mar y una gran cantidad de aglomeraciones urbanas en la tierra. Las huellas humanas están por todos los rincones de la tierra. Y ahora finalmente van a pisar el último pedazo de tierra, es decir, el mar. Así es, Yin Ziyue se está preparando para construir una ciudad móvil perteneciente a seres humanos en la superficie del océano de la Tierra. Sin embargo, estas ciudades móviles se utilizan principalmente para el desarrollo de la investigación científica, no para la migración de la población.
La población actual ha alcanzado un estado de saturación debido al desarrollo de las 3 ciudades por mar, tierra y aire, y no hay necesidad de construir nuevas ciudades para acomodar a la población. Por lo tanto, Yin-Ziyue decidió trasladar la tecnología de ingeniería a la superficie del mar y establecer estaciones de investigación científica y de ingeniería en la superficie. Los grandes países del este desarrollaron continentes artificiales antes, pero ese continente artificial era solo una plataforma para ellos. Hoy en día, la ciencia y la tecnología están en constante desarrollo y la ingeniería se construye constantemente. El continente artificial ya no satisface sus necesidades. Por lo tanto, ahora tienen que actualizar la plataforma de este continente artificial para construir un enorme continente artificial. Este es su último plan, el proyecto Arca Glaciar, para establecer un continente completamente artificial en la superficie del mar de la Edad de Hielo como un área de desarrollo de la civilización de la ciencia y la tecnología terrestres. Sin embargo, nunca esperó que cuando estaba a punto de comenzar a implementar el plan, el aumento del clima global provocaría varias reacciones en cadena. Una de ellas es que los icebergs de todo el mundo comenzaron a derretirse y una gran cantidad de capas de hielo comenzaron a colapsar. El viento hirviente y la ola de frío resultantes llevaron sus enormes olas y enrollaron estas capas de hielo y comenzaron a causar estragos en todo el mar. Como dice un dicho, si quieres hacerte rico, primero debes abrir el camino. Si quieres construir el enorme proyecto del arca glaciar en el mar, primero debes resolver estas enormes olas. Por primera vez, Yin-Ziyue también pensó en el método más simple y violento, que es usar bombas térmicas para bombardear el área marina objetivo. Estas bombas térmicas están hechas de la energía térmica más pura. Después de la explosión, solo causarán una serie de contaminación metálica en el mar. Estos restos de metal también se pueden reciclar después de que se construya la tierra artificial y se conviertan en parte de la tierra artificial. Por lo tanto, esta es la forma más fácil y rápida de abrir rápidamente un área marítima segura para la construcción del continente glaciar Ark. Luego, una gran cantidad de dirigibles llegaron a la base militar del Everest y comenzaron a transportar bombas térmicas e instalarlas en su propio sistema de potencia de fuego. Luego, estos dirigibles, Buen Rey, sobrevolaron el área marítima objetivo y arrojaron estas bombas térmicas una tras otra. Todas las ciudades costeras cercanas al mar pueden escuchar el sonido retumbante del área marítima objetivo, que va acompañado de enormes olas. Afortunadamente, tienen varios proyectos antiolas, por lo que pueden estar sanos y salvos. Los témpanos de hielo fueron bombardeados por varias bombas térmicas, y no quedó escoria, y todo tipo de restos de metal flotaban en toda el área marítima. Capítulo 869. En este día, el personal de la base de fabricación de buques del Mar Amarillo vio una escena peculiar, al darse cuenta de que todos los rompehielos en el puerto de su base de fabricación de buques del Mar Amarillo abandonaron el puerto. Al principio, no lo entendieron, pero luego se enteraron de que resultó que había noticias de arriba de que tenían que llamar a todos los rompehielos para ir al área marítima designada para tareas de construcción de ingeniería. Durante un tiempo, el personal de la base de fabricación de buques del Mar Amarillo estuvo un poco confundido sobre por qué se usaban rompehielos para estas tareas de construcción, y todavía había tantos. Pronto, los funcionarios estatales dieron una respuesta clara, es decir, quieren construir el continente del arca del glaciar marino. Esta vez, el funcionario no proporcionó imágenes de transmisión en vivo, sino que entregó los derechos de estas transmisiones en vivo a esos medios, y luego estos medios tienen las calificaciones para realizar entrevistas a corta distancia del proyecto nacional. Una gran cantidad de medios viajaron en barcos para hacerse a la mar para visitar la construcción de este enorme proyecto en el área marítima designada por su país. Cuando algunos medios de comunicación llegaron a la zona marítima designada, no pudieron evitar quedar impactados por el paisaje que tenían frente a ellos y vieron una gran cantidad de rompehielos formando un amplio círculo. En el círculo circundante rodeado por estos rompehielos, un barco de transporte tras otro está recuperando una gran cantidad de chatarra de metal, y esos rompehielos son responsables de alertar a los alrededores para ver si hay algún peligro que amenace al barco de transporte y el progreso del proyecto. Aunque las olas del mar ondulan en este momento, estos rompehielos son como guardias que protegen las áreas de ingeniería. Una vez que se acerca una gran cantidad de hielo flotante, usarán inmediatamente sus fuerzas y lo romperán. Después de ver la escala de estos rompehielos, los medios de comunicación no pudieron evitar exprimir un sudor frío en sus corazones. Si no hubieran obtenido el permiso de tiro, habrían sido bombardeados por esos rompehielos. Cuando toda la audiencia vio la escala de estos rompehielos a través de las transmisiones en vivo de los principales medios de comunicación, no pudieron evitar respirar, porque la escala de estos rompehielos es demasiado grande. No pueden ver el final del círculo de guardia alrededor de la ciudad a simple vista. Es realmente difícil imaginar cuán grande será este proyecto. Oh, Dios mío, la cantidad de estos rompehielos es demasiado, apenas se puede ver el final, y no sé qué tan grande es el círculo de seguridad en esta área marítima. No escuchaste con atención cuando la presentación oficial hace un momento. Todos dijeron que quieren construir un continente en el arca del glaciar marino.
Esto es para construir un continente. ¿Qué tan grande es un continente? Parece que esos continentes artificiales ya no están satisfechos con el poder del este. Ahora lo que tienen que desafiar es construir un continente entero. Este no es un proyecto pequeño. Estoy bastante seguro de que este proyecto debe ser el proyecto más grande jamás visto por un país importante del este desde la Edad de Hielo. No sabes lo que pasó ayer. Lo sentí claramente cuando estaba en una ciudad costera. La vibración se debió al hecho de que el país de la potencia oriental quería abrir un área de ingeniería en esta área marítima, por lo que se implementó el plan de la ola de calor. Hablando del proyecto de la ola de calor, todos los espectadores recordaron el plan que una vez se lanzó oficialmente. Este es un plan de bombardeo muy grande. Si el plan de la ola de calor se implementa en tierra, esa área será arrasada hasta los cimientos, pero esta vez es en la superficie del mar en tiempo real. Mucha gente no lo ha visto y solo puede sentirlo en las áreas costeras. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 870. Cuando se implementó el plan de la ola de calor, se lanzaron miles de bombas de calor sobre este mar al mismo tiempo. En ese momento, apareció un nuevo contenido en la transmisión en vivo, es decir, aparecieron algunos barcos extraños en el nivel del mar en la distancia. Vieron que estos barcos se alineaban en fila como si estuvieran tirando de algo detrás de ellos, y cuando se acercaron, finalmente vieron que lo que estaba tirando detrás de estos barcos era en realidad una tierra artificial, que era la llamada plataforma artificial. Estos barcos reunieron todas estas plataformas artificiales, y luego una gran cantidad de ingenieros nacionales saltaron del barco, aterrizaron en estas plataformas artificiales y comenzaron a soldar estas plataformas artificiales. Por primera vez, una gran cantidad de plataformas artificiales se combinaron para formar una plataforma gigante cada vez más grande. Pero a medida que esta plataforma se hace cada vez más grande, las olas circundantes golpean la enorme plataforma y el impacto sobre ella es cada vez mayor. Una vez que esta enorme plataforma esté fuera de control, será difícil para ellos controlarla e incluso causará daños al círculo de alerta circundante. A medida que estas plataformas se expandían, colocaban varias bolas de hierro en el borde alta platir. Las llamadas anclas de barco se utilizan para fijar esta enorme platir. Con la expansión continua de la plataforma, el número de anclas fijadas aumenta. En un abrir y cerrar de ojos, el área de estas enormes plataformas se ha acercado al área de un continente. Los trabajadores que estaban parados en esta carretera no pudieron evitar secarse el sudor, luego suspiraron y dijeron: este es realmente el proyecto más estresante que he hecho. Debes saber que ahora están sobre el mar, y el mar no es tan estable como en la tierra. Un pequeño descuido destruirá las juntas donde han sido soldadas, por lo que deben competir con estas olas por el tiempo. Antes de que llegue la siguiente ola, suelte todas las conexiones. En este momento, el ingeniero jefe del Departamento Nacional de Ingeniería recibió un recordatorio del sistema sobre el sistema del corredor aéreo de que una gran tormenta venía hacia ellos. El sistema Fengsen interceptó esta gran tormenta por primera vez, y la poderosa bola de tormenta destruyó directamente el riesgo de esta gran tormenta. Es que esto no ha terminado con el enorme viento y las olas producidas por estas tormentas y poderosas bolas de tormenta, y el viento y las olas que todavía están atacando aquí son su mayor enemigo. Cero encuentra flores. Una vez que esta tormenta golpee la enorme plataforma, traerá una fuerte energía cinética a la enorme platir. Esta energía cinética es muy aterradora y es muy probable que se rompan todas las anclas que instalaron. Entonces, inmediatamente todos los rompehielos interceptaron frente a esta enorme plataforma en alta mar, usando sus cuerpos de acero para bloquear estos vientos y olas, para poder obtener algunas ventajas. Los trabajadores del Departamento Nacional de Ingeniería tampoco estaban inactivos. Inmediatamente fueron transportados desde sus barcos de transporte, y una gran cantidad de objetos pesados y anclas de barcos fueron presionados sobre estas plataformas marinas. Mientras su peso sea lo suficientemente estable, pueden soportar los ataques de estos enormes vientos y olas, y vieron una enorme ola atacando, directamente golpeando la parte superior de los rompehielos. Luego, las olas golpearon la plataforma marina y la plataforma marina comenzó a temblar levemente. De hecho, esos ingenieros pueden escuchar el sonido de las cadenas de hierro que se extienden en el borde de la plataforma marina, traqueteando, esperando que las cadenas de hierro puedan sostenerla. Puerta. Capítulo 871. Las enormes olas golpearon la plataforma marina, y toda la plataforma marina se balanceaba constantemente con el viento y las olas. Ante el miedo de los trabajadores del Departamento Nacional de Ingeniería, la tormenta finalmente se detuvo. Me asusté muchísimo, pensé que realmente íbamos a terminarla. El área de esta enorme plataforma marina no es menor que la de un continente. No es fácil sacudirla, pero no es fácil detenerla. 163 está bien, no Charles más allí.
Ahora nuestra máxima prioridad es arreglar el continente marino bajo nuestros pies lo antes posible. Nadie sabe cuándo llegará la próxima gran ola, puede ser el próximo segundo, o puede ser mañana, de todos modos, deben arreglar el continente marino bajo sus pies antes de que llegue la próxima gran ola. De lo contrario, estas enormes olas que golpean el continente en el mar tendrán un gran impacto en el proyecto. Los ingenieros del Departamento Nacional de Ingeniería se subieron al carro de la tormenta y comenzaron a dar vueltas por todo el continente marino para construir el Zenai Shenzhen. El llamado Zenai Shenzhen es en realidad un ancla de barco de metal compuesta por una gran cantidad de bloques de metal, y sus colas están soldadas al borde de la plataforma marina. Todo el continente marítimo es como un crucero, y deben tener suficientes anclas pesadas y pesadas para poder fijarlo en esta zona marítima. Cuando estaban construyendo el continente marítimo, los trabajadores de otros departamentos de ingeniería ya habían comenzado. En cuanto al plan de construcción de Zenai Shenzhen, solo apareció una enorme estatua negra frente a ellos. Solo una estatua negra tan enorme pesa alrededor de 1000 toneladas. Para construir esta enorme ancla, gastaron muchos recursos de acero para construir estas enormes anclas, pero vale más la pena en comparación con los beneficios que trajo la exitosa construcción del continente marítimo. Posteriormente, bajo la promoción de muchos trabajadores de ingeniería nacionales, esta enorme ancla se hundió directamente en el fondo del mar. Cuando empujaron el ancla, tuvieron que comunicarse con el departamento de ingeniería del otro lado usando un walkie-talkie. Al mismo tiempo, todas las anclas fueron empujadas hacia el mar. Se construyó una gran cantidad de salpicaduras alrededor de este continente marino por un tiempo, y todo el continente marino estuvo cubierto por una capa de agua de mar, pero pronto, estas aguas marinas dejaron algunos huecos entre los continentes marinos y regresaron al mar. Medio cero, después de un tiempo, todos los trabajadores del Ministerio de Ingeniería del Estado no pudieron evitar sonreír con el temblor del continente en el mar. Este temblor indicó que el proyecto de rango fijo en el continente en el mar se había completado, y estas agujas Zenai habían sido enterradas profundamente en el lecho marino. Con la finalización del proyecto de fijación en el continente marino, la tripulación del rompehielos no pudo evitar respirar aliviada. Después de todo, existe tal gigante en cualquier momento debido a la influencia de las enormes olas del mar. Con la fijación del continente marítimo, los rompehielos en el mar desaparecieron y fueron reemplazados por un flujo constante de barcos de transporte, que transportaban todo tipo de materiales de construcción y recursos de investigación científica al continente marítimo. Y este continente marino se llama continente Arca Glaciar, y una tras otra se construirán bases de investigación científica y laboratorios en este continente Arca Glaciar para desarrollar tecnología de clase mundial. Primero, los trabajadores del Ministerio de Ingeniería construyeron un pequeño muro de vida alrededor de este continente Arca Glaciar para resistir la invasión del viento y las olas, y luego construyeron una muralla de ciudad resistente al frío en el lado interior del muro de vida. Capítulo 872. No fue hasta que se establecieron sucesivamente el muro de la vida y el muro de la ciudad resistente al frío que el continente del Arca del Glaciar se puso en pleno uso. El establecimiento del continente del Arca del Glaciar ha abierto recursos terrestres adicionales en el mar para la civilización humana. Durante un tiempo, una gran cantidad de recursos científicos y tecnológicos se han vertido en este continente del Arca del Glaciar. Un flujo constante de barcos de transporte transportó todo tipo de materiales de construcción y recursos al continente del Arca del Glaciar. Después de un mes entero de transporte, los barcos de transporte alrededor del continente del Arca del Glaciar disminuyeron gradualmente. Pero lo que siguió fue un bosque de acero que se levantó en el continente del Arca del Glaciar, y se establecieron una gran cantidad de centros y laboratorios de ciencia y tecnología. En este momento, Yin Ziyue llegó a Atlantis nuevamente. Después del último vertido de recursos, el Centro de Investigación de Aguas Profundas debajo de la base de fabricación de barcos del Mar Amarillo ha sido asignado oficialmente a Atlantis. Atlantis construyó un sitio que conduce al Centro de Investigación de las Profundidades Marinas. En el Departamento de Investigación de Energía de Atlantis en este momento, todo el personal del antiguo Centro de Investigación de las Profundidades Marinas está aquí en este momento. Después de este periodo de investigación intermitente, finalmente se ha estudiado formalmente la piedra angular de la tecnología oceánica, el corazón del océano. Al principio, el personal del Centro de Investigación de las Profundidades Marinas descubrió un mineral peculiar en el lecho marino que podría usar agua de mar para la capacidad de producción, y luego descubrieron sucesivamente la estructura energética de este mineral peculiar. Usando este mineral peculiar para crear una gran cantidad de corazones del mar, y este corazón del mar y las partículas geotérmicas tienen el mismo efecto. Cuando llegó al Departamento de Investigación Energética de Atlantis, vio un tanque lleno de agua de mar en el centro del Departamento de Investigación Energética, y en este tanque había un mástil azul. Líder Yin, ¿estás aquí? Yin Ziyue asintió, luego miró el mástil azul en el frasco de agua de mar. Junto a él, una serie de instrumentos de visualización mostraban el calor generado por el espato azul en una hora. Ha alcanzado el calor necesario para una ciudad.
La eficiencia de conversión de energía de este material es casi igual a la de la energía geotérmica. La clave es que su principal materia prima es el agua de mar. En comparación con la lava y los volcanes de la Tierra, la cantidad de agua de mar es obviamente mucho mayor que la de ellos. Entonces, en general, el corazón del océano es mucho más fuerte que las partículas geotérmicas. Sin embargo, esto no significa que el corazón del océano pueda reemplazar por completo a los iones geotérmicos. Después de todo, las partículas geotérmicas se utilizan ampliamente como las últimas fuentes de energía y es imposible reemplazarlas en poco tiempo. El corazón del mar de hoy todavía está en la etapa de operación de prueba y todavía está muy por detrás de las partículas geotérmicas completamente maduras. Líder Bien, ahora hemos desarrollado el corazón del mar, que básicamente se puede utilizar como un dispositivo de generación de energía. Cuando se dijo esta frase, estos miembros del personal también lo miraron expectantes. Después de todo, se ha desarrollado un nuevo tipo de energía y las contribuciones que han hecho son suficientes para quedar registradas en los anales de la historia. El sueño máximo de todo investigador no es esperar que los resultados de su investigación científica puedan registrarse en los anales de la historia y convertirse en una piedra angular importante en la historia de la civilización humana. El corazón del mar ha llegado al punto en que puede ponerse en uso, pero no es tan fácil producirlo en masa y popularizarlo. Primero se construye un motor continental en el continente Glacier Arc. Capítulo 873. Cuando Yin Ziyue estaba construyendo este continente Glacier Arc, no planeó tratarlo como un continente fijo. Si quería hacer un continente fijo, no necesitaba gastar tanto esfuerzo. La razón por la que se estableció este continente Glacier Arc es convertirlo en un continente móvil que pueda brindar soporte a todo el mundo en cualquier momento y en cualquier lugar. El continente Glacier Arc es un arca de la vida que transporta a la civilización humana. Su función es recolectar la civilización científica y tecnológica de las personas de todo el mundo y luego transmitirla como una especie de fuego. Simplemente fijarlo en su lugar no es suficiente, por lo que después del desarrollo del corazón del océano por primera vez, Yin Ziyue abandonó la idea anterior de usar el motor central geotérmico como la potencia del motor del continente Glacier Arc. El corazón del océano es obviamente mejor que el motor geotérmico. Más adecuado. Después de todo, el continente Glacier Arc de hoy está construido sobre el océano y el mar es inagotable. Si utiliza el corazón del océano como motor de energía, puede utilizar agua de mar para la producción en cualquier momento y en cualquier lugar. Si hay energía para generar, la energía seguirá, por lo que un gran número de ingenieros del Ministerio de Ingeniería e investigadores del Centro de Investigación de las Profundidades Marinas han establecido conjuntamente una gran cantidad de centros de energía en el borde del continente Glacier Arc. El continente de Glacier Arc es tan grande que si quieren construir un sistema de energía de motor que pueda impulsar el continente de Glacier Arc, deben establecer centros de energía en varios lugares del continente. Este todavía no es un proyecto pequeño. El ingeniero jefe del Departamento Nacional de Ingeniería abrió los planos de diseño y la plantilla de construcción del centro de energía se dibujó en los planos de diseño. La protección quirúrgica del centro de energía no requiere mucha inversión en recursos, después de todo, estos corazones marinos son impermeables. Solo necesitan establecer un buen sistema de circulación de agua de mar dentro de este centro de energía, que pueda transportar continuamente agua de mar hasta el borde del corazón del océano, y luego usar el corazón del océano para convertir el agua de mar en energía. El sistema de este conjunto de dispositivos de centro de energía también es muy simple. Solo se necesita instalar una gran cantidad de tanques de vidrio de agua de mar con el corazón del océano en el centro de energía como baterías. Luego, use la tubería para conectar estos tanques de vidrio de agua de mar y luego active el botón en el tanque de vidrio de agua de mar para activar el corazón del mar. Una vez que el corazón del mar comienza a funcionar, el agua de mar continuará consumiéndose. Luego, se genera una gran cantidad de energía térmica en el agua de mar, y la energía térmica se transferirá a la tubería de energía térmica que se encuentra debajo. Luego, a través de la conversión continua del centro de energía, la energía térmica se convierte en otra energía eléctrica y luego en energía. Después de instalar el tanque de vidrio de agua de mar que contiene el corazón del océano, los ingenieros no pudieron evitar mirar el corazón del océano. Estas piedras azules celestes son realmente asombrosas, pueden convertir automáticamente el agua de mar en energía térmica C. Este es un mineral especial recolectado de las profundidades del mar. Utiliza una tecnología de transformación de agua de mar que nunca antes habíamos visto. Wang Zhao, no pienses en eso. Construye bien estos centros de poder. Uno tras otro, se construyeron un total de miles de centros de poder en todo el continente Glacier Arc, y se transportó una gran cantidad de energía al centro de control de energía. Estos centros de control de energía luego los controlarán a otras partes del continente glaciar. De repente, el continente Glacier Arc se animó y una gran cantidad de equipos se reactivaron con la inyección de energía. Capítulo 874.
Después de la construcción del centro de energía, Glacier Arc Continent tenía su propio sistema de energía. Antes, solo podían confiar en algunos equipos eléctricos transportados por barcos de transporte para mantener sus vidas. Como resultado, no se atreven a usar algunos equipos en absoluto, porque estos equipos consumen demasiada energía y la electricidad que traen los equipos de almacenamiento transportados no es suficiente para que la desperdicien. Ahora, con el nacimiento del sistema de energía, finalmente pueden usar electricidad para llevar a cabo su investigación científica. Inesperadamente, el equipo de energía se construyó tan pronto, y finalmente se puede usar una gran cantidad de electricidad para la investigación científica. Hace unos días, ni siquiera me atrevía a encender una bombilla por miedo a desperdiciar un poco de electricidad. Algunos proyectos de investigación científica detuvieron la investigación y el desarrollo debido a la electricidad insuficiente. Escuché que estos sistemas de energía usan un sistema de energía completamente nuevo llamado corazón del mar, no un sistema de energía geotérmica. Esto es normal. Hoy en día, la civilización humana está en constante desarrollo, la ciencia y la tecnología cambian cada día que pasa y los cambios en el sistema energético también son normales. También tenemos que realizar investigaciones lo antes posible, de lo contrario, los proyectos de investigación científica que estamos estudiando pronto serán eliminados por los tiempos. En ese momento, una gran cantidad de trabajadores del Ministerio de Ingeniería llegaron al área central de Glacier Arc. En esta área central, desplegaron un plano en el que estaba pintada una torre alta, y esta torre alta era su objetivo final. La construcción del centro de energía es solo para garantizar que algunos equipos de investigación científica en el continente Glacier Arc se puedan usar normalmente, y el establecimiento de la torre de energía es el verdadero propósito de transformar verdaderamente el continente Glacier Arc. El propósito de su establecimiento es proporcionar suficiente energía para mover el continente Glacier Arc. En ese momento, Yin Ziyue estaba en la oficina para diseñar el plan de transformación del continente Glacier Arc. En ese momento, la Administración Meteorológica Nacional le envió otro mensaje. Y esta noticia es en realidad debido a una ola de frío a punto de producir algo tan pequeño. ¿Cómo podría ser posible encontrarlo? Yin Ziyue abrió el mensaje. Sabía que el director del Servicio Meteorológico Nacional no sería una persona tan aburrida. Le enviaría un mensaje debido a una ola de frío. Efectivamente, cuando abrió las noticias, descubrió la verdadera pista de la noticia, es decir, la ubicación de esta ola de frío es el área del mar donde se encuentra el continente Glacier Arc. Debemos saber que la mejor manera para que el país se enfrente a la ola de frío es usar la bola de tormenta para crear una tormenta en el centro de la ola de frío para interrumpir la ola de frío. O el uso de bombas geotérmicas para compensar una gran cantidad de energía térmica y la corriente fría de la ola de frío en el centro de la ola de frío. Pero estos dos métodos tienen una cosa en común, es decir, ya sea que se use una bola de tormenta o una bomba geotérmica, provocará enormes vientos y olas en el mar. Estos enormes vientos y olas seguramente tendrán un gran impacto en el continente Glacier Arc, por lo que solo pueden lidiar con ellos indiscriminadamente, permitiendo que esta ola de frío congele el hielo circundante. Notifique a otros departamentos que no tomen medidas de precaución contra esta ola de frío, déjela pasar por este continente Glacier Arc y notifique a todos en el continente Glacier Arc que estén preparados para la ola de frío. Yin Ziyue decidió quedarse quieta en este momento. En comparación con los desastres y las olas causadas por estas olas de frío, el impacto en el continente Glacier Arc fue aún mayor. Y el continente Glacier Arc actual no es incapaz de hacer frente a los desastres provocados por esas olas de frío. Capítulo 875. En ese momento, el personal del continente de Riverside Arc también recibió noticias de que la ola de frío estaba a punto de golpear, y también recibieron una advertencia del sistema del corredor aéreo en ese momento. Pero cuando se comunicaron con el lado continental les dijo que no habría contramedidas, por lo que estarían preparados para protegerse contra la ola de frío, para no cambiar. Esto confunde un poco a este personal, aunque estas olas de frío no son un desastre humano para su configuración actual. Lo que está pasando, lógicamente hablando, cuando la ola de frío golpea, el continente enviará mensajeros de tormenta o bombas de calor para detener la ola de frío, pero no hay ningún movimiento. Tal vez el continente tiene su propia especulación, o hay algo mal con el mensajero de tormenta y la bomba térmica, ¿no se puede usar normalmente? En ese momento, hubo una experiencia. El miembro veterano dijo, entonces no lo entiendes. Ahora el continente Glacier Arc acaba de establecerse y las instalaciones en él no son lo suficientemente estables. Una vez que usan bolas de tormenta o bombas de calor para bombardear la ola de frío. Entonces el enorme viento y las olas de las secuelas de la ola de tormenta y la bomba de calor nos golpearán. En comparación con la ola de frío, el enorme viento y las olas son más dañinos para nosotros. Después de escuchar la explicación de este hombre, muchos miembros del personal asintieron uno tras otro, lo que resultó ser el caso. El sistema del corredor aéreo le recuerda que hay una gran cantidad de reacciones de olas de frío cerca del área del mar donde se encuentra.
Por favor, cuide la protección contra el frío y no salga de voluntad. Con el recordatorio del sistema del corredor aéreo, se acercaba una gran cantidad de olas de frío, y solo una tormenta blanca barrió todo el continente Glacier Arc. En un instante, todo el continente Glacier Arc se convirtió en una nieve blanca, incluso el mar circundante. Todo se convirtió en hielo. No salgas a voluntad, espera a que pase esta ola de frío, entonces estará bien. Numerosos miembros del personal se reunieron alrededor del calentador, esperando que pasara la ola de frío. En ese momento, sus ojos se oscurecieron de repente y su sistema eléctrico en realidad se averió. Por un momento, muchos miembros del personal entraron en pánico, sabiendo que la pérdida de energía durante esta ola de frío significa que están a punto de enfrentar la ola de frío. ¿Qué pasa? ¿Por qué se interrumpe repentinamente el sistema eléctrico? Ve a ver qué está pasando de inmediato. Cero encuentra flores. Justo ahora hubo noticias del Departamento de Energía de que Corea del Sur y Corea del Norte acababan de destruir el oleoducto de transmisión de energía. Con el establecimiento del centro de energía, la tubería de transmisión actual acaba de colocarse, y ahora acaba de colocarse, la mayoría de las cuales solo están expuestas en la superficie y no se han cubierto. Ahora la ola de frío golpea de repente, destruyendo estas tuberías de transmisión de energía descubiertas. En ese momento, un viejo electricista del Departamento de Energía Eléctrica frunció el ceño levemente y recogió directamente el traje resistente al frío en su almacén, luego se lo puso y corrió hacia la ola de frío. Cuando varios electricistas del costado vieron esto, inmediatamente tomaron sus trajes resistentes al frío y siguieron al viejo electricista hacia la ola de frío. En la ola de frío actual, si el sistema eléctrico no se puede reparar a tiempo, será un desastre para todos, por lo que son el personal de mantenimiento del sistema eléctrico. El sistema eléctrico debe restaurarse inmediatamente antes de que ocurran víctimas. Solo así podrán cumplir con sus responsabilidades. Puerta. Fin de este capítulo. Muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like. ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo.